Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Jorge Chávez y el día de hoy vamos a empezar con la clase número 1. Hasta ahorita han realizado prácticas que les han dado la introducción a cómo funciona una computadora, específicamente con el programa de Word. El día de hoy vamos a comenzar a realizar la comprensión de cómo funcionan y qué es una computadora. Lo primero que va a aparecer en esta presentación es mi nombre. Yo me llamo Jorge y vamos a utilizar 5 preguntas para aprender no solamente computación, sino cualquier otra cosa que queramos aprender en Internet o en la vida. Por ejemplo, cuando yo hago la pregunta ¿qué significa? Me refiero al origen de las cosas. Por ejemplo, cuando yo digo ¿qué significa Jorge? Jorge tiene un origen, el cual significa granjero. Esta pregunta la vamos a utilizar frecuentemente al aprender computación, ya que muchas de las palabras que utilizamos están en inglés. Por ejemplo, lo primero que vimos es que Word significa palabras. Excel hace referencia a la contracción de la palabra excelencia y PowerPoint, el punto del poder, donde utilizamos para crear diapositivas para presentaciones como la que están viendo en este momento. Siempre hay que saber qué significa para poder conocer por qué se llama así o por qué se compone así una palabra. La segunda pregunta que vamos a ver es ¿qué es? ¿Qué es? Se refiere a la definición. En este caso refiriéndose a mí, pero no como persona, sino a mi nombre. Es decir, antes de ser una persona, Jorge es un nombre. Es la forma de nombrar no solamente a personas, sino cosas, lugares, animales, etc. Esto nos permite a nosotros definir lo que es. En el caso de Word, es un programa o software que se especializa en la creación de documentos que llevan textos. La siguiente pregunta que vamos a ver es ¿cómo es? ¿Cómo es? Se refiere a la descripción física o gráfica de las cosas. En el caso de Word, por ejemplo, se representa con una letra W y color blanco en fondo azul. En mi caso, refiriéndose a mi descripción, se refiere a que yo soy chaparro, gordo y feo. Cuando nos referimos a cómo es, entra en juego algo que se llama percepción. Es decir, como el clásico ejemplo de un vaso vacío o medio lleno. Es decir, que todos no vemos lo mismo o comprendemos de diferentes maneras las cosas. Para ello necesitamos o utilizamos nuestros sentidos, la vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído. Por lo que una cosa no será igual para otra persona y lo mismo ocurre en la manera de aprender. La siguiente pregunta es ¿para qué es? En este caso se refiere a cuál es su función. Nosotros como padres debemos de encontrar qué es lo que mejor hacen nuestros hijos y de ahí impulsarlos a realizarlo de la mejor manera hasta que se especialicen. Si tú sabes hacer algo bien, debes de especializarte en ello y crear y que este sea una pasión para ti, para que lo disfrutes y lo hagas cada vez mejor. En este caso, por ejemplo, a mí me apasiona o me gusta enseñar computación. Seguramente ustedes sabrán hacer algo en especial que los diferencia de los demás y nuestros hijos también. Y eso es lo que tenemos que impulsar. Por último, nos referimos a dónde. En el caso de dónde, cómo abrimos Word, hemos visto 2 métodos en el cual podemos nosotros abrir el programa, ya sea en el método tradicional o de la forma o manera rápida. En este caso, por ejemplo, yo lo realizo en el salón de clases. Bien, cuando nosotros trabajamos con las palabras, los vamos a dividir básicamente en 2. Las primeras se van a llamar palabras compuestas. Las palabras compuestas se forman de 2 o más palabras para formar una tercera o segunda. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la representación gráfica de un triángulo. Todos lo identificamos, incluso si no lo vemos. Es decir, que el sentido que más utilizamos para aprender es el de la vista. Cuando ese sentido está ausente o falla, entonces desarrollamos otros sentidos para poder comprender cómo son las cosas. Nosotros, para poder comunicarnos, utilizamos palabras. Sin embargo, cuando nosotros somos pequeños o cuando son bebés, la forma en la que aprenden es a través de la repetición. Es decir, empezar a hablar sin sentido, sin conocimiento de lo que estamos diciendo. Sin embargo, a través de la vista
y de algunas señas identificamos cuáles son las cosas que queremos. En el caso del triángulo todos lo conocemos aún con los ojos cerrados. Sin embargo, vamos a ver cómo esta palabra compuesta se compone en este caso de dos palabras para formar una tercera. En este caso tenemos como primera parte la palabra tri. La palabra tri representa o significa el número 3. Y tenemos la segunda parte que compone esta palabra, que es ángulo, que sería o significa lados o líneas. Los ángulos han formado parte de nuestra vida todo el tiempo, de manera inconsciente, y tenemos que saber cómo funciona. Este es un ejemplo de una palabra compuesta que se llama triángulo. Tenemos diferentes palabras que inician con el prefijo, así se le llama prefijo, tri, como por ejemplo, triceratops, tridente, tricolor, indicando que la primera parte se compone de 3 y la segunda de a qué se refiere. Por ejemplo, tricolor, 3 colores. Tenemos por otro lado las palabras que son ambiguas. Las palabras ambiguas no es muy claro de dónde se origina o por qué significa eso. Es decir, que no se pueden descomponer como en el caso de la palabra anterior para conocer su origen o lo que significa. Por ejemplo, la palabra robot es una palabra muy común que utilizamos todos los días. Sin embargo, su significado no puede ser encontrado dividiendo la palabra como decir ro y bot. Sin embargo, la palabra robot significa esclavo. Bien, el origen de la computadora viene se origina en la Segunda Guerra Mundial. Su origen es ambiguo, es decir, tampoco es 100% claro quién fue quien la inventó. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial hubo varios países que intervinieron en la creación de una máquina cuyo objetivo era calcular estrategias de guerra. Es decir, que introdujeran toda esa información a este equipo y que el equipo, después con toda esta información, calculara cuál sería la mejor estrategia de ataque. Esto no terminó siendo lo que pensaron, pero de aquí se origina la palabra computadora, que significa calculadora. Por lo tanto, la palabra computadora y computación se refiere a matemáticas conscientes. Quiere decir que lo que vamos a aprender son matemáticas y cómo se utilizan, pero de una manera consciente. A nosotros cuando aprendimos los números, siempre lo trabajamos con una secuencia a través de una repetición, es decir, de manera robotizada. Por ejemplo, sabemos que del 1 sigue el 2, el 3 y así sucesivamente. Lo mismo ocurrió cuando aprendimos a multiplicar. Aprendimos de manera robotizada o memorizada sin darle sentido o saber a qué nos estábamos refiriendo. Por ejemplo, cantamos canciones como 1 por 1, 1 por 2 son 2 y así sucesivamente. Y lo mismo ocurrió con el alfabeto. Sin embargo, el uso de los números es imprescindible para la vida. En cualquier lugar a donde ustedes volteen, siempre va a haber números y por lo tanto hay matemáticas. Nosotros utilizamos un sistema numérico para poder controlar las cosas. Aquí está el significado precisamente de que computadora, su significado o representación es la palabra calculadora. Bien, vamos a ver entonces el primer sistema numérico que utilizamos. Nosotros utilizamos números primos, números pares, impares, etc. Sin embargo, nuestra base numérica se trata de una numeración que hemos utilizado toda la vida, que va del 1 al 10. Sin embargo, tenemos que conocer cuál es su origen de estos números. En este caso, yo les preguntaría si saben de dónde provienen estos números. Claro que no son ni mexicanos, ni nada por el estilo. Su origen es indio, aunque en realidad los arábigos son quienes los desarrollaron y terminaron, por lo tanto, llamándose o los reconocemos mejor como arábigos. Tenemos otras formas de numeración. De igual manera, al utilizar la vista, nosotros los reconocemos de inmediato. Aunque casi no los utilizamos, los números romanos también forman parte de nuestra vida y ese es su origen. Son romanos. Veamos otras formas que utilizamos nosotros matemáticamente para poder contar las cosas. Tenemos algo que se llaman prefijos. Los prefijos se refieren a precisamente las palabras compuestas.
Hace un momento vimos, por ejemplo, el prefijo tri, refiriéndonos a que la palabra que sigue después del prefijo indicará que se compone de 3. Sin embargo, para indicar que algo se compone de una sola cosa, utilizamos el prefijo mono. Por ejemplo, monofásico, monómero, monoalámbrico, entre otros. Para indicar que algo se compone de 2 cosas, tenemos el prefijo bi, como bicolor, bisexual, binomio, bimestre, o en el ejemplo de di como diurno, doble turno. Para el tri ya hablamos y explicamos o dimos algunos ejemplos. En el caso de tetra, indica que se compone de 4 partes. Nosotros utilizamos este prefijo para los envases en los que hoy consumimos productos lácteos o jugos, en la tecnología de origen alemán que se llama Tetra Pak. En México, la empresa Boeing adquiere esta tecnología para cambiar sus envases de vidrio a envases de plástico que tienen una mayor protección en cuanto a la caída. Penta, como pentatlón, pentágono, refiriéndonos a la forma. Hexa, como hexatlón, hexágono. Hepta, heptágono, octágono, nonágono y decágono. Si nos damos cuenta, por ejemplo, triatlón, pentatlón, hexatlón y decatlón hacen referencia a la cantidad, en este caso de tlones o deportes o actividades físicas que se realizan. Y en el caso de gono, por ejemplo, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, al número de lados que se compone la forma. Veamos ahora la siguiente forma de contar. También nosotros utilizamos muy frecuentemente este tipo de numeración, que es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Estos se llaman jerárquicos. De origen romano, era la forma en la que se nombraban a los gobernadores. Actualmente lo utilizamos para indicar una secuencia de aprendizaje, por ejemplo, en la escuela, o también se utiliza en algunos deportes, como por ejemplo el taekwondo, el karate, o también en el ejército, refiriéndose a un rango jerárquico de avance. Aquí mostramos una imagen de cuál es la forma en la que se representaron o por qué los números que utilizamos tienen esa forma. Se diseñaron de manera que cada uno de ellos tuviera solamente un ángulo, 2 en este caso, o 3. Los números originales eran completamente lineales y contenían ángulos en sí para poderse representar. De igual manera, podemos darnos cuenta de que el número 0 es una circunferencia que no contiene ángulos y viene a complementar los 9 anteriores. Espero que les haya gustado esta clase y como se pueden dar cuenta, la computación se refiere a las matemáticas de manera consciente. Nos vemos muy pronto para seguir aprendiendo sobre esto.